Hola nuevamente y saludos muy cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de la Voz Latina de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Radio Tribuna de Nueva York y también a quienes escuchan este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook, mi página web o mi más reciente canal de YouTube. Soy Teresa Méndez Feis y una vez más llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro ejemplo cuentístico de la producción narrativa de nuestra tierra colorada, Ñaneretami, Paraguay, corazón de América del Sur. El relato elegido para hoy se titula La mutación y es de la muy joven cuentista Mía Luján Duarte Quintana, que sorprendió al mundo literario paraguayo con la publicación en 2017 de su primer libro, La sonrisa y la sombra de los cuentos, obra que terminó a los 12 años. Sí, dije 12 años. Mía es la menor de todos los escritores que integran la cuarta edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, aparecido en diciembre del año pasado, 2021, y es también la única nacida en el siglo XXI. Acreedora de varios galardones significativos, entre ellos una mención especial en el concurso de cuentos Dr. Jorge Ritter del Gómez y Par en la categoría Niños y Niñas por su cuento Libertad en 2016 y el Premio República de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional en reconocimiento por su aporte a la cultura, educación y desarrollo social en beneficio de la República del Paraguay en 2020. Mía es autora del cuento Lucette, que inspiró la película Lucette, estrenada recientemente en Paraguay. Con respecto al relato La mutación, es uno de sus primeros cuentos, que publicó a los 12 años y fue incluido en la antología titulada Laboratorio de Creación Literaria 2016, una muestra de la obra literaria de escritores y escritoras adolescentes, pero yo lo leo de su libro La sonrisa y la sombra de los cuentos, publicado un año después, en 2017. La mutación es un cuento de terror, subgénero literario en el que se ubica la mayoría de los relatos de Mía, aunque ella misma me advirtió que su género dominante son los cuentos de terror. En este cuento eso es casi obvio si solo tenemos el título como dato inicial. Es que mutación significa cambio, transformación, metamorfosis, y ese sinónimo, metamorfosis, nos lleva de inmediato al título de una famosa novelita de Franz Kafka. El argumento, lo que se cuenta en el relato de hoy, La mutación, nos llega desde la perspectiva de un biólogo que llega a una isla para investigar y filmar el proceso de metamorfosis de las mariposas. Cuando le pedí a Mía que nos cuente cuándo empezó a escribir y cómo en general nacen sus cuentos, aquí va su respuesta y la cito textualmente. Yo empecé a escribir a los 6 años, aunque ya leía bastante. Pequeños cuentos, tramas sencillas, poemitas y cosas por el estilo, hasta que pude perfeccionar mi propia técnica. Me gustan mucho los clásicos, sin importar el género. Los busco todos para leerlos y aprender de ellos. Las novelas de terror, los cuentos de aventura, y aunque estoy ampliando mis géneros narrativos, me considero cuentista. En cuanto a tu pregunta de cómo nacen mis cuentos en general, te digo que eso depende.
No tengo una forma específica ni una preferencia. Solo surgen de algo que leí, que vi, que escuché, que imaginé. Podría afirmar que todos mis cuentos tienen un origen diferente. Fin de esta cita. Le pregunté después si podía compartir aquí algo de la génesis, del cómo, cuándo, dónde, de la mutación en particular. Y nuevamente aquí van sus palabras al respecto. La mutación nace en un momento de fascinación con la naturaleza exótica. También recuerdo que estaba leyendo mucho sobre monstruos y que yo también quise tener uno propio. La mariposa de la mutación es uno de los primeros que creé. Por eso es especial. Comparte la edad de la creación con otros cuentos como Lucette o Demon Roses. Fin de la cita. Finalmente le pregunté por qué el título de la mutación y no algún otro más descriptivo tal vez. Y una vez más su respuesta tal cual. Yo tengo una peculiaridad con los títulos. Me parece la parte más importante y más complicada del cuento. Y a veces siento que pueden haber títulos largos y otros misteriosos. Y la mutación me pareció una forma llamativa para empezar con la historia, dejando abierta una puerta para las sorpresas y otra para las ideas. Fin de las citas. Y creo que con esta presentación y los comentarios de la misma autora sobre su cuento, ya están bien preparados para escuchar y disfrutar del cuento 2 en el audio que sigue con mi lectura de La mutación de Mía Luján Duarte Quintana. Y aquí va el cuento de Mía Luján Duarte Quintana, titulado La mutación. Hace años, un biólogo norteamericano, cuyo nombre era Thomas Bailey, llegó a la isla de Madagascar con la intención de filmar unas mariposas en su metamorfosis. Para empezar con su investigación, Bailey se puso a recorrer la isla en busca de una colonia de las mismas. En un gran árbol encontró miles de ellas, posadas en sus ramas y en su grueso dorso. Después de observarlas por un largo rato, decidió filmarlas mientras anotaba en su agenda con suma rapidez lo que veía, describiendo su emoción por encontrarse cerca de tan hermosa colonia de mariposas monarcas. Al levantar el rostro, sus ojos pudieron contemplar algo insólito. Entre las ramas más altas se encontraba una mariposa de gran tamaño, preciosa y agraciada en cada uno de sus lentos movimientos. Tras acercarse un poco, nuestro personaje pudo medir y observar a la misma. Era más grande que la palma de la mano de un hombre adulto, hecho realmente impresionante. Además, el tono zafiro de sus alas se iluminaba cada vez que un rayo de sol se posaba sobre ellas, haciéndolas parecer rocíos de plata. Bailey no se lo pudo creer. Creyó estar soñando por unos instantes. Esa mariposa debía tener una especie de mutación para ser tan grande y distinguida. Fascinado por el encanto de la mariposa, el biólogo se dispuso a investigar especialmente sobre ella, así que instaló su tienda de acampar bajo la fresca sombra del árbol que había encontrado. El nombre elegido para la mariposa era Rocío del Cielo, por aquel majestuoso encanto que la hacía diferente a las demás mariposas. Con el volar del tiempo, la mariposa crecía cada vez más. Llegó a ser tan grande como el tronco del árbol en el que se posaba, y el brillo de su belleza era tan fuerte que opacaba al sol. El biólogo nunca dejó de escribir en su libreta sobre la delicada mariposa. Su mente no tenía espacio para algo más que no fuera ella, y en las blancas hojas de su trabajo no describía más que de la forma en que la mariposa se desarrollaba y cómo su metamorfosis era diferente a las de las demás. Cierto día, Bailey estaba sentado sobre una piedra, con su libreta tendida en el regazo, observando a Rocío del Cielo.
Después de unos instantes de estar soñando despierto, empezó a extrañarle el comportamiento de ésta, porque no hacía más que volar en círculos, tropezaba a veces en el aire. En uno de esos tropiezos, la mariposa se desplomó y empezó a retorcerse en el suelo. Asustado, el biólogo corrió hasta ella y notó que la mariposa había cambiado. El zafiro de sus alas se marchó para dar la bienvenida a una fina transparencia que reflejaba al cielo y a la luz del día. Sus alas se hicieron más grandes, aunque seguían siendo frágiles en extremo. Su cuerpo negro se tornó de un blanco celestial y sus ojos se iluminaron como la luna sobre el mar de la noche. La mariposa se había vuelto más hermosa. Con los rayos del sol parecía la misma belleza de la naturaleza encarnada en uno de los animales más bonitos del mundo. Lo que más alegraba al biólogo era la sensación de estar descubriendo una nueva especie de mariposas que ni en los libros de los más grandes científicos sobre la metamorfosis animal se nombra. Además, esta mariposa tenía un poder especial. Rocío del cielo inyectaba en las plantas una sustancia que favorecía a su crecimiento. Lo hacía cada vez que iba a beber del néctar de estas. Esa sustancia hacía a las flores aún más radiantes y preciosas. La adorable mariposa compartía su hermosura, haciendo que todo lo que tocase se embelleciera. Esto es más que sorprendente, pensaba Bailey. Esta criatura perfecta de la naturaleza tiene el poder de embellecer todo lo que toca. Me pregunto qué hará esa sustancia con los humanos. Pero nada es para siempre. La mariposa era muy bella, demasiado perfecta para ser real. Solo los seres sabios y prudentes saben que la perfección no existe y el que la emula es un ser peligroso. Ella debía tener algo más extraño escondido. Una terza noche, la mariposa no se había escondido en la copa del árbol para descansar. Se encontraba despierta y volaba de aquí para allá, muy a la defensiva, como si tratara de evitar que algo ocurriera. Y por su comportamiento era evidente de que no era nada bueno aquello que quería evitar. Bailey se dio cuenta y estaba preocupado por su mariposa. Después de pensarlo, decidió vigilarla a una buena distancia para que no le pasara nada malo. Pero el destino hace lo que quiere y con quien quiere. Una transformación dolorosa y horrible le tocó vivir a la pobre criaturita. De la nada, ésta acabó en el suelo y empezó a retorcerse como había hecho antes. Sus bellas alas se oscurecieron y terminaron desgarrándose por la forma en la que se revolvía, deformándose hasta no poder más. Su cuerpo dejó de ser blanco para ser tan negro como sus alas. Le salieron 5 patas totalmente cubiertas de pelo y sus ojos se tornaron de un hermoso rojo sangriento. La mariposa se convirtió en un monstruo que daba miedo en cada aleteo. El biólogo observó lo que había ocurrido y al no verla volar nuevamente, se dispuso a correr hasta allí para salvarla. Pero el horrible monstruo alzó vuelo y se alejó entre las tinieblas de la noche. Paralizado por el horror, el biólogo corrió hasta su tienda para ponerse a salvo y poder marcharse cuanto antes. Mientras se preparaba, Bailey no pudo evitar notar que la sustancia que antes daba belleza ahora mataba, pues era un poderoso veneno. La tentación que ejercía de ser el primero en escribir la belleza de esa mariposa era mucha. Imagínense la tentación de ser el primero en saber todas las características de una criatura mortífera. Entonces se quedó estudiando sus ataques y sustancias tóxicas. También describía su fealdad y de cómo una criatura del cielo fue cambiada por uno de los peores demonios del infierno. Pero las investigaciones del biólogo no duraron mucho, pues cuando éste dormía, la mariposa maldita,
o lo que sea en lo que se haya convertido, logró meterse en su tienda y le escupió una sustancia tóxica. Desde entonces, Bailey desapareció. Nunca más se volvió a saber de él ni de sus investigaciones. Lo mismo le pasó a ese monstruo que era antes una mariposa. Salió volando y nunca volvió a aparecer. Un grupo de búsqueda y rescate fue a la isla a buscar al hombre, pero lo que encontraron los dejó con miedo y muchas dudas. El cuerpo del biólogo estaba consumido por un ácido que lo había convertido en puro hueso. Su trabajo, en cambio, sí fue rescatado. No hay explicación científica para lo ocurrido. Una mariposa gigante con el poder de la belleza infinita, pero que luego se convierte en un monstruo destructor. ¿De dónde pudo salir? ¿Cómo nació? No hubo una explicación lógica. Una de las mayores preocupaciones de los científicos, tanto norteamericanos como de todo el mundo, fue la propagación de esta especie que por un momento es bella, pero luego se oscurece para ser una amenaza para la vida de las personas. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Volverá? Nadie lo sabe y quizá no lo sepamos nunca. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Mía Luján Duarte Quintana. Esta información proviene de la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, publicado en diciembre de 2021. Mía Luján Duarte Quintana nació en Asunción en 2004. Cuentista. Miembro del grupo más joven de escritores paraguayos, nacida en el siglo XXI, Mía Luján empezó a escribir a los 6 años y a publicar en 2016 con solo 12 años. Hasta la fecha tiene 2 libros publicados: La sonrisa y la sombra de los cuentos, de 2017, Textos de aventura y terror, y Relatos espectrales, de 2019, cuentos de terror psicológico. También es autora de varios cuentos incluidos en libros colectivos y antologías literarias nacionales y extranjeras, como Laboratorio de Creación Literaria, de 2016, Muestra de la obra literaria de escritores y escritoras adolescentes, Vorágine, de 2017, otra muestra literaria de escritores y escritoras adolescentes, El Quinto Quijote, de 2021, escrito por escolares iberoamericanos, y Todos somos libros, antología publicada en Alemania en 2021.